Nació en Oxford, invierno helado, casi desafiando al calendario. El mismo año en que el mundo perdía a Einstein, llegaba un niño que entendería el universo al revés. Stephen creció preguntándole al cielo por qué brillan las estrellas sin pedir permiso. Porque el tiempo no se detiene cuando duele. Porque existimos y todo termina en silencio. En Cambridge encontró su hogar, entre pizarras, ecuaciones y noches sin dormir. Entre libros más grandes que sus miedos, entre sueños que nadie sospechaba posibles. A los 21 años, el golpe invisible, un diagnóstico como una sentencia sin espejo. Su cuerpo comenzaría a apagarse lentamente, mientras su mente encendería el mundo entero. Enfermedad de neuronas, dijeron los doctores. 2 años de vida, o menos, sin promesas. Pero nadie midió su alma en esa consulta. Nadie calculó su hambre de mañana y siguió estudiando. Cuando sus manos temblaban, él escribía más fuerte. Cuando su voz se apagó, él habló con estrellas cuando no podía caminar. Viajó al origen del tiempo, ahí conoció a Jane. Amor valiente, amor joven, amor sin manual. Ella no se enamoró de su genio, se enamoró de su humanidad rota y brillante. Se casaron cuando nadie apostaba nada por ellos. Tuvieron hijos cuando la ciencia dudaba. Y ella fue brazos cuando él fue voz, fue suelo cuando él flotaba. Stephen hablaba de agujeros negros como quien habla de heridas, de universos paralelos como quien habla de segundas oportunidades. Descubrió que el vacío no está vacío, que la oscuridad también emite luz, que incluso los agujeros negros suspiran antes de morir. Hawking radiación la llamaron, pero él sonreía como si fuera poesía, porque hasta el final más absoluto deja una huella cuando pasa por la vida. Se volvió leyenda con una silla de ruedas y una voz hecha de metal, pero lo que erizaba la piel no era su sonido, era su verdad. Porque no hablaba como genio, hablaba como hombre, como quien sabe que va perdiendo el cuerpo, pero no el asombro. Se separó de Jane, no por falta de amor, sino por exceso de dolor no dicho. A veces amar también cansa cuando la vida pesa más que el alma. Volvió a amar de otra forma, con su enfermera entre sombras y rutinas. Pero nunca dejó de amar al recuerdo, ni de agradecer a quien lo sostuvo cuando no podía sostenerse. Stephen no buscaba a Dios en templos, lo buscaba en fórmulas, en el suspiro inicial del universo, en la luz antes de la palabra. Decía que no sabía si había creador, pero hablaba del cosmos con respeto sagrado, como quien no nombra a Dios, pero le escribe cartas en forma de galaxias. Vendió libros como quien vende esperanza, hizo simple lo imposible y millones entendieron el cielo por primera vez sin telescopio. No conquistó premios por vanidad, sino por terquedad divina, por no rendirse cuando el cuerpo gritaba, por no ceder cuando el mundo dudaba. Mientras su cuerpo se apagaba lento, su mente corría más lejos que cualquiera, y cuando el mundo hablaba de límites, él escribía puertas en las fronteras del conocimiento. Murió un día de marzo en silencio elegante, como quien cierra un libro sabiendo que fue leído, como quien entrega su cuerpo a la tierra, pero su nombre al infinito. Y hoy, cuando mires el cielo de noche, no mires solo estrellas. Mira preguntas, mira posibilidades, mira un hombre que se negó a desaparecer. porque Stephen no fue su enfermedad, no fue su silla, no fue su voz robótica, no fue su diagnóstico. Stephen fue un niño curioso, un esposo imperfecto, un padre luchando contra el tiempo, un científico escribiendo poemas con números. Y si te preguntas
premia al más fuerte, premia al que insiste, al que ama a pesar del miedo, al que sueña aunque el reloj esté en contra. Y entre estrellas, silencios y despedidas, Stephen Hawking dejó su mensaje tallado en luz. No importa cómo empieces, solo importa no abandonar tu historia. Imagina que terminamos la canción, nos quedamos en silencio unos segundos, y alguien revuelve el café como quien intenta ordenar ideas que ya no caben en la cabeza. Porque hablar de Stephen Hawking no es hablar de ciencia, es hablar de coraje con acento de galaxia, es hablar de un tipo al que la vida le apagó el cuerpo, pero no supo cómo apagarle la luz. Piensa en esto, naces el mismo año que muere Einstein. Algunos le llamarían coincidencia. Yo prefiero llamarlo guiño del universo, como si el cosmos dijera, tranquilos, no se acabó la magia, solo estoy cambiando de manos. Y ese niño, tímido, torpe para los deportes, distraído en clase, terminó entendiendo cosas que nadie antes había logrado explicar sin perder la cordura. Y entonces, el golpe, a los 21 años, cuando uno cree que la vida apenas está calentando motores, llega un médico y te suelta la frase que nadie quiere escuchar. Te quedan 2 años, 2, como si la vida fuera una suscripción premium a punto de expirar. La diferencia es que Stephen no pidió reembolso. No canceló, se quedó. Desde la psicología hay algo brutalmente hermoso en eso. Cuando todo se derrumba, la mayoría se encoge, pero hay otros que se expanden y Hawking fue de esos. Su cuerpo se fue cerrando como una puerta malherida, pero su mente abría ventanas en el tiempo, perdía músculos y ganaba universos, perdía voz y hablaba con estrellas, perdía movimientos y movía el mundo. Y no fue una historia de Disney. Aquí no todo fue épico. Jane estuvo ahí, al principio como una superheroína sin capa, sosteniéndolo cuando nadie apostaba nada por él. Amor joven, valiente, cansado también, porque amar a alguien así no es romántico, es heroico, y también desgasta. Y a veces el amor no se rompe porque se acaba, sino porque pesa demasiado. Stephen enseñó algo que no está en los libros. No necesitas moverte para avanzar. Hay gente que corre todos los días y no llega a ningún lado. Y gente que no puede levantarse de una silla. Y aún así cambia la historia del mundo. Él te demuestra que la limitación física no es la cárcel. Es la excusa perfecta que muchos usan para no atreverse. Y ojo a esto, estudió los agujeros negros. Pero nunca fue uno. Porque los agujeros tragan luz. Y él la soltaba como si fuera gratis. Descubrió que incluso lo más oscuro emite algo, que hasta el final más brutal deja rastros. Y dime si eso no es una metáfora perfecta de la vida. Aunque estés roto, sigues brillando de algún modo. Murió en marzo como quien cierra un cuaderno sabiendo que escribió en mayúsculas. Y hoy cada vez que alguien habla del universo, sin saberlo lo está citando. Cada vez que entiendes una estrella, él está sonriendo desde algún lado que no sabemos nombrar. Y aquí, entre amigos te lo digo, si él pudo vivir cuando todo estaba en contra, tú puedes seguir cuando todo parece cuesta arriba. No necesitas ser genio, solo necesitas insistir. Amar aunque duela, soñar aunque el reloj grite. Creer cuando nadie aplaude. Si esta historia te hizo sentir que no estás tan perdido, quédate por aquí. Esta mesa siempre tiene espacio para los que buscan sentido. Y si te nace, cuéntame qué parte de ti se niega a rendirse. Quizá hoy, sin darte cuenta, le acabas de ganar una pequeña batalla al universo. Y eso, amigo, también es ciencia.